Estamos de regreso, soy Horacio Molina, le estoy revelando a usted la verdad de la noticia. Le agradezco infinitamente que nos esté acompañando esta mañana a través de nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias. Agradezco a quienes han estado en comunicación con nosotros: Edgardo Molina, Gabriela Aleje, Lorena Morinau, Jorge Acosta, Imelda Saab, Arturo CRM, Gerardo Damián, Cuaco Elizondo también, muchísimas gracias. Dice Jorge Acosta: yo le entro al libro, mi querido Horacio, yo quiero un libro, dice, con muchísimo agrado. Dice Gabriela Aleje: ¿cómo lo adquirimos? Yo me gustaría leerlo, ¿se podría mandar por inbox? Sí, como quieran, ustedes participen, llévense este libro y la verdad es que es altamente recomendable. Gracias a todos. Dorita Cervantes, muchísimas gracias. Y bueno, agradezco infinitamente, se lo anuncié, que estaría con nosotros el maestro Catalino Zavala, a quien le agradezco, máster. Es usted muy amable, gracias por aceptar la invitación. Vocero de Morena en Baja California. Y le decía yo al maestro fuera del aire, llegó desde muy temprano, hay que decirlo, que dio un giro, de pronto entró una dinámica diferente en Morena en el estado, no sé si usted ya se percató de ello, pero al menos los medios ya nos dimos cuenta de que entró en una inercia diferente, y creo que lo demandan los tiempos que estamos viviendo. No, son tiempos muy rápidos en la comunicación, en la discusión pública, y requieren, por supuesto, que todas las instituciones estén a ese ritmo de atención, y por supuesto Morena acordó en su Consejo Político Estatal nombrarnos en esta área de comunicación política o vocería del partido, para estar atendiendo el tema de medios, por supuesto, pero sobre todo lo que tiene que ver con las acciones, los hechos, los posicionamientos, los avances del propio movimiento. Esto es interesante porque cuando aparece Catalino Zavala en el escenario público, se viene una ola de especulaciones, de comentarios, y como dicen ahora los famosos haters, ¿no? O sea, los opositores o los adversarios que hasta gratuitos se tienen en este ejercicio, y dicen: ya destaparon a Catalino para la sucesión de la presidencia municipal de Tijuana. Digo, que a nadie debe de molestar que se le mencione en esos términos, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de crear esta figura, teniendo una presidencia de partido que, dicho con todo respeto, y lo tengo porque lo he dicho muchas veces, la señora Rosina del Pilar generó un vacío enorme, y un partido político no puede hacer eso por salud en todo sentido, políticamente hablando, ¿no? Pero ¿cuál es la razón, el motivo para crear esta figura? Bueno, apoyar al partido, por supuesto, tanto a nivel nacional, con todo lo que implica sus efectos y acuerdos en el Estado, y la parte que tiene que ver con apoyar al Comité Ejecutivo Estatal. Yo fui presidente del Comité Ejecutivo de Morena durante el periodo de la campaña electoral, precisamente de la constitucional, la presidencial, de hoy nuestra extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum, y posteriormente, pasado el proceso, se eligió la nueva mesa directiva, que encabeza la compañera Rosina del Villar, quien conozco de muchos años y que hemos trabajado juntos, que es una extraordinaria compañera, muy formada, congruente en el movimiento, y platicamos para apoyar en estos procesos, y con todo gusto lo hacemos. Es parte de los trabajos de construcción de unidad de este movimiento. Bueno, esto es interesante, pero además fue una decisión del Consejo Estatal de Morena, ¿no? ¿Esto fue por unanimidad, maestro Zavala? ¿El acuerdo, hubo un consenso, hubo candidaturas? ¿Cómo, para que el público más o menos sepa cómo se da esto? Pues se convoca al Consejo, nos reunimos en la ciudad de Tecate, básicamente se propuso todos los planes de trabajo del partido en el Estado, y también la propuesta de reforzar el tema de la vocería del partido, la comunicación, y ahí se dio una discusión: cómo están los tiempos, qué está pasando, lo que viene, lo que está ocurriendo, y la importancia de que el movimiento avance a un ritmo como debe de ser, y con mucha unidad y con mucho respeto entre todas y todos. Se dio este debate, y por consenso el Consejo Político del partido hizo esta propuesta, y se votó unánime por todos. Fue un extraordinario consejo de debate, de discusión,
pero a la luz de lo que está ocurriendo y de lo que implican los retos para este movimiento y estar a la altura de ellos. ¿Se siente cómodo con esta nueva responsabilidad? Porque de pronto hemos visto a un Catalino Zavala como, lo digo con todo respeto, el ajonjolí de todos los moles, el Morena, que juega todas las posiciones, parece como en la baraja, ¿cómo le llaman? El Joker, no sé, o sea, es decir, es un hombre que le ha sido útil a su partido, al movimiento. ¿Se siente cómodo con esta nueva responsabilidad? Por supuesto. Yo soy un hombre de causas y luchas. Desde muchos años, toda mi vida, desde la universidad, con el tema educativo, luego el tema democrático, participamos en el Frente Democrático Nacional, acompañamos al ingeniero Cárdenas, a Rosario Ibarra de Piedra, al propio Andrés Manuel López Obrador y ahora, por supuesto, nuestra extraordinaria presidenta. Mi vida ha sido parte de estos procesos. Algunas cosas las escogemos, otras no. La propia dinámica, la propia sociedad define el rol y las actividades que cada quien realiza. Es en todas las profesiones, en todas. Y bueno, la familia, la sociedad y las propias inquietudes y vocación personal que trae. Y a mí la parte de la política siempre me ha parecido que es una actividad muy noble, que permite transformar los problemas en soluciones y crear los consensos para construcción de la paz y sobre todo que se genere todos los beneficios que tienen que ver con la sociedad. Veo yo, y desmiéntame si estoy mal, maestro Catalino Zavala, una coincidencia muy grande con Andrés Manuel López Obrador, el creador de este movimiento. Pero también veo, Andrés Manuel López Obrador estuvo en el PRI y fue un hombre que siempre luchó contra la derecha, contra el panismo. Catalino Zavala tuvo una diputación por el PRI también en la legislatura número 16, ¿no? Estuvo por el PRI, perteneció a la fracción parlamentaria. Fue una alianza con el Partido Verde. ¿Y el PRI? El PRI y el Verde me registró. ¿El Verde? Sí. Ah, ok, porque... perdón, es que veía en la legislatura, me fui a la legislatura, sí, a la legislatura número 16 y me apareció usted en la fracción parlamentaria del PRI, incluso en la Comisión de Movilidad y Transporte, algo así, que presidió en aquellos años. Fue un acuerdo político que tuvimos, el PRI era oposición en Baja California 20 años, siendo oposición, que había perdido el poder y que incluso, igual como ocurrió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dio un rompimiento con el poder, o sea, Andrés Manuel rompió con el poder, construyeron la corriente democrática del PRI en su tiempo, incluyendo al ingeniero Cárdenas, estoy hablando de hace 35, sí, ¿cómo no? 40 años, y generan este gran movimiento. De hecho, el Frente Democrático, que es anterior a Morena, genera después el Partido de la Revolución Democrática, donde rompe también el presidente y genera la construcción de Morena, porque se pierden los rumbos, los principios y la lucha. Y yo iba con esto porque dije, me llamó la atención esta coincidencia del origen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el PRI, de cómo estuvo ahí, pero como siempre rompiendo. Pero pregunta, a ver, nada más. Yo vengo de la izquierda. De la izquierda. Sí, pero no pasa nada. Social. No pasa nada de la izquierda donde se venga, pero digo, ¿le da urticaria el PRI o qué onda? Porque creo que el PRI lo postuló para diputado federal, ¿no? No, porque decía que el PRI lo había postulado el 2012, el 21 de marzo, dice una nota de Uniradio, por el distrito 08. Le digo esto porque yo me puse a revisar su historia y me llamó la atención la coincidencia con Andrés Manuel López Obrador. Si inteligencia artificial van a salir muchas cosas. Pero inteligencia artificial dice muchas mentiras. Sí, también. Esto es una nota que está publicado en portales de noticias. Pero te hago la aclaración, no participé en ese proceso. Sí, en el anterior que dice, sí fue una alianza política. ¿Sí? Pero estamos hablando de que nosotros proponíamos, la izquierda en Baja California, proponíamos que la oposición generáramos un frente en Baja California contra el PAN. ¿Sí? Eso fue lo que planteamos.
básicamente avanzar la oposición para hacer un cambio de régimen. Oiga, maestro, lo veo usted, perdone, lo veo usted como nunca he visto a alguien con una urticaria con el PRI, así decir, no, es más, ni Andrés Manuel lo veo así al expresidente. No, porque yo no fui parte de ese partido. Hicimos acuerdos en Baja California a partir que eran oposición con la izquierda. Y hasta ahí. Básicamente, siempre combatiendo a la derecha, al PAN, me estoy refiriendo siempre, a esto. Sí, ¿no? por supuesto. Solo es la precisión, porque alguien les dice, es que fuiste priista. No, no fui priista. Una cosa es ser priista y otra cosa es ser postulado por un partido, ¿no? Correcto, y ahí hubo una invitación. Ok, en esa legislatura fue postulado por esa alianza PRI-Partido Verde. Y registrado por el Verde, porque el PRI no hicimos ese acuerdo así, y el Verde fue quien registró. Como en el Frente Democrático, yo era un ciudadano, un movimiento social en Baja California, de los más fuertes, por cierto, y sindical, universitario, social y popular, y sí me ofrecía. Yo fui candidato independiente a la presidencia municipal de Tijuana. ¿En qué año, maestro, más o menos? No, estamos hablando de los 70s, al principio de los 80s. Cuando era todavía más complicado este escenario, ¿no? Pero siempre hemos estado en la oposición. En la oposición. Y siempre encabezando los movimientos y las luchas políticas y democráticas. Y hoy, por supuesto, fui el primer diputado de Morena con mayor votación, ¿sí? En el 16, ¿sí? De tal suerte que Morena en esa ocasión solo tuvimos 2 diputados, ¿sí? Uno era de Tómbola, ¿sí? Okay. Y el otro era el diputado que sacara más votos en la elección, que fue mi caso, y llegamos al Congreso en el 16, previo a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos tocó también coordinar. Oiga, maestro, con todo este bagaje que ha obtenido en la participación política, inclusive hay actores dentro de Morena con formación de izquierda, porque de Morena pues hay de todo como en la viña del Señor, que me reconocían, hablábamos sobre su persona y me reconocían de que si había un tipo con una formación de izquierda, con conocimiento teórico, doctrinario de la izquierda, era Catalino Zavala. Y le voy a decir quién me lo dijo, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. O sea, me decía, es un hombre formado en la izquierda, le entiende, me decía desde perfectamente. La universidad, sí. Desde los tiempos de la universidad, participamos en la huelga universitaria, en la huelga estudiantil contra el alza de las cuotas, igual como ocurrió con nuestra presidenta cuando fue... el 86 fue allá, así es. El movimiento del CU, ¿no? Sí, yo tengo más años que la presidenta. Ajá. Pero oiga, ahora nuestra presidenta, ahora interesante es porque todo este expertise que tiene Catalino Zavala, su recorrido en el ejercicio político, en las legislaturas, le debe dar la ecuanimidad y la serenidad para afrontar este proceso que está viviendo su partido en Baja California, claro. Porque lo he escuchado usted hablar, primero de la reforma electoral, ha hecho planteamientos interesantes, y también de las reglas que ya dictó Morena en el Consejo Nacional. Quisiera que fuéramos primero por la reforma electoral, si es tan amable. Primero esta reforma fallida, que no se da, que nos hablara un poquito de eso, porque me gustó la postura mesurada de no quemar en leña verde a los aliados, ¿no? A ver, cuéntame un poquito. Lo que hay es una definición política. Este movimiento Morena ha luchado permanentemente por fortalecer la democracia contra los fraudes electorales del pasado, ¿no? De regímenes políticos arbitrarios, totalitarios, antidemocráticos, corruptos, y de tal suerte que la lucha por la democracia es permanente. Así llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con un gran respaldo de la población. Creemos seriamente en el poder del pueblo, por supuesto, y que la política es en beneficio del pueblo y no de personas. Y ahí se radica el tema de la lucha en contra de los privilegios, ¿sí? ¿Qué se debatió en la reforma que no fue aprobada por el PRI, por el PAN, por MC y también por algunos diputados del PT? Uno de ellos votó a favor, 12 del Verde votaron a favor, ¿sí? Pero
se dice que esto fue una derrota política para la presidenta y para el movimiento, y no. Creo que está lejos de eso, ¿no? Muy lejos. El ejercicio del poder y el ejercicio legislativo está... Pero el mismo hecho en sí de la reforma, Morena tuvo 250 y tantos votos, 53, tuvo más votos solo Morena que todos los demás partidos juntos. Sí. Y solo fue para plantear que se tenían que eliminar los recursos públicos en exceso a los partidos, ¿sí? Y en los órganos electorales. Ahí perdió Morena y la presidenta no. Ahí quien pierde es quien está en contra de reducir esos recursos públicos y de mantener los privilegios. Pero bueno, hoy en la propuesta del Plan B está haciéndose la misma propuesta. Oiga, maestro, perdón que lo interrumpa, pero la cuestión es que el debate a mí me parece muy cuestionable que los actores políticos pongan victoria o derrota, porque es muy peligroso, porque si la derrota se viera desde la perspectiva que no pasó la iniciativa, bueno, pues dices, es una derrota, es un descalabro políticamente hablando, pero creo que es más profundo este tema, es mucho más profundo, y lo digo porque propios morenistas han encasillado este tema en eso. Va más allá de la propia votación, implica quién es congruente con lo que el pueblo demanda. Yo tuve un debate con los partidos y decían que era un tema de la presidenta personal. No, la presidenta retomó las propuestas de los ciudadanos en los foros, en la campaña misma que hizo. ¿En serio? Sí, generó este compromiso y lo generó con los partidos de la alianza y lo firmaron. Y se presentó y se registró y eso fue lo que la presidenta está cumpliendo. Ahora bien... Perdón, ¿no era como se dice una propuesta, una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me refiero yo a este periodo, pero por supuesto que es una propuesta del movimiento del presidente. Le digo por la especulación que se ha generado de que dicen que la propia presidenta ya ve, la rumorología y la especulación política de que dicen, no, pues la presidenta dijo, yo ya cumplí. Era la propuesta de Andrés Manuel, no pasa. No, ella no es ya cumplí y se olvida. Okay. Claro que no, es todo lo contrario. Ella tiene que, por supuesto, ser congruente como lo es, directa, y además con el mandato popular. Se planteaba que era su propuesta, no es la propuesta del pueblo, porque además se hicieron encuestas en distintos medios para cuántos ciudadanos apoyaban esta propuesta, y 8 de cada 10 estaban a favor. ¿Es en serio, maestro, esto? Le digo por qué, maestro Zavala. Yo veo tan apartada la ciudadanía. No, es que hoy hay distintas formas de participar. Hay concentraciones y movilizaciones, pero las redes, ¿sí? Por supuesto, la gente está muy informada. Tenemos un pueblo informado, crítico, exigente. No va a dar marcha atrás en las propuestas democráticas, combatir la corrupción, acabar con los privilegios. Ese es el tema de fondo. Y hoy que se presente el plan B de la presidenta, que se requieren, podría ser solo con los votos de Morena, ¿sí? ¿No hay reforma constitucional ahí? Se requeriría para algunas cuestiones electorales. ¿Sí? Porque hoy por hoy no se tocan, por ejemplo, que fue lo que se opusieron los partidos. Pero ya lo dijo la presidenta, no vamos a dejar de insistir e impulsar estas propuestas. Ahora, me llama la atención, maestro Catalino Zavala, que en este plan B, el fin de semana salieron todos los partidos a decir, vamos con la presidenta, porque hay matices constitucionales que se tienen que reformar. Entonces pareciera que no están tocando el peculio de los diputados federales o de los congresos federales. También se tocan. No, también se tocan. Entonces viene este plan B. Pregunta, maestro, porque se ha enfocado mucho, y ahorita en la mañanera decía Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, el tema de los cabildos, el tema del presupuesto de los congresos. Pregunta, en medio de mi ignorancia, ¿no es una intromisión a la autonomía de los congresos locales? ¿No es una intromisión a los cabildos de respetar el principio de constitucionalidad de los municipios, de la autonomía municipal? De verdad, ¿no le parece a usted con esta visión que tiene? ¿No es una intromisión? El tema del régimen republicano democrático, por supuesto que se respeta y se conserva.
Se están planteando los topes que tienen que tener en el ejercicio de los recursos, y no solo en el tema de las legislaturas o los municipios. Hay una ley general, y en esas leyes generales se establecen los lineamientos, los principios y el orden en que deben armonizarse las demás leyes y presupuestos en el Estado y de todas las instituciones. Y por supuesto que lo que se habla luego es de que tendrá que haber las respectivas votaciones y decisiones en los propios estados, ¿no? Eso es cuando existe la reforma constitucional. Y estos planteamientos que se están haciendo en el Plan B tienen que ver, por supuesto, con poner topes y que establecen perfectamente en las leyes generales, ¿sí? Pero también se está planteando consultar a la población para que opine respecto a en materia electoral, la reducción de los recursos a los partidos. Entonces, eso es muy importante. No se vulnera la autonomía municipal, por supuesto que no, tendrán que decidirlo los propios cabildos y tendrán que decidirlo los congresos. ¿Sí? Oiga, me llama la atención esto porque incluso usted fue legislador aquí local. En todo este tiempo nadie dijo nada. Incluso voy a remitirme a la 25ª legislatura. Cuando sale Luis Alcalde, la dirigente del partido, y le da un repasón y exhibe y dice que el Congreso de Baja California es el más caro, luego sale la presidenta de la República y refrenda esto. Salen los diputados, no, si ya habíamos pensado, no, si en realidad, etcétera, pero primero pusieron resistencia. Pregunta, lo digo con un profundo respeto, o sea, ¿por qué hasta entonces les entró este espíritu de decir, caramba, tenemos que ser más austeros, ¿qué estamos haciendo con los recursos? Y antes, mientras había el dispendio y se habla de esta distribución de recursos, independientemente, maestro, de que sean para nómina, para eso, para todo, claro, es exorbitante el gasto. ¿Por qué no lo veían antes? Mira, este movimiento, desde su origen, ha planteado la lucha en contra de los dispendios, ha planteado la austeridad republicana, ha sido un debate permanente, no es un debate nuevo. ¿Sí? Primero. Dos, también en contra de los privilegios y de los altos sueldos. Se empezó a generar con este movimiento una gran discusión sobre las burocracias y las pensiones doradas en el país. Se están generando por primera vez, eso es importante, con una apertura democrática, la discusión de los asuntos públicos. De tal suerte que hoy lo que se tenga que revisar se va a revisar. Y el movimiento va en ese sentido. Y es una fortaleza política y democrática. Yo diría no es porque hasta hoy, es porque hoy que llega este movimiento, Morena, con el apoyo y el respaldo del pueblo, a volverse gobierno, es generar todos los procesos en todas las instancias. Pero es en el tema no solo de la austeridad republicana, también en el tema que tiene que ver con la democracia y su fortalecimiento, la participación. Hay debates que han mantenido la discusión y por supuesto que hoy no se rehuye por ninguna de las instancias. Los diputados acaban de Morena firmar un despliego, lo acabo de comentar igual la presidenta, sumándose al Plan B. Sí, pero llega después de que la presidenta, sí, o sea, entiendo esta parte que me dice, pero tuvieron 6 años con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y él hablándoles de la justa medianía, hablándoles de la austeridad republicana. O sea, exacto. O sea, no hay eso me gusta, porque le hago un comentario. El caso de la diputada de Morena, Alejandra Han, 800,000 pesos en efectivo que todavía no aclara y todo. Eso resulta ofensivo para ese pueblo que usted dice que está en contra de esos privilegios. Y ese es donde no embona, pues, esto. Es una lucha permanente y se tiene que superar cualquier resistencia. Y tampoco se justifica. Y por eso hoy los diputados han respaldado y se han sumado, y también los municipios, hay que decirlo, los 7 ayuntamientos en Baja California han firmado un documento respaldando el Plan B. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que ni siquiera analice. ¿Sabes cuál es lo bueno? A ver, dígame. Lo bueno de todo esto sí, es que se está haciendo un proceso de tener que transparentar todo, de tener que generar la discusión y el debate público. Obligados por la presidenta.
Me recuerda mucho el presidencialismo de siempre de este país, que el presidente de la República tiraba línea y en nada sincronizado los órganos camarales o judiciales. Hay una gran diferencia, porque hoy es una propuesta de todo el movimiento. Y este movimiento, pues no es lineal, es un movimiento que tiene de manera transversal distintas facetas y discusiones y movimientos que hay que superar, por supuesto, y que no se va a retroceder, ni se puede defender posturas o privilegios que no hay. Es el tema de la votación. ¿Qué pasó en la votación en contra de la propuesta de la primera reforma que presentó la presidenta? Todo Morena votó a favor, ¿sí? ¿Qué partidos no apoyaron? El PAN, el PRI, MC y también, los otros partidos que ya hemos mencionado. Con unos sí y otros no. Este es el proceso. Hoy este país tiene que avanzar en temas de austeridad, del uso eficiente del recurso público, y no se va a poder evitar ni detener. A diferencia del pasado, hoy le entra. Antes no pasaba nada. Hoy se está teniendo que generar esta discusión en beneficio del pueblo. Es un gran avance, es una consolidación democrática, y también implica que las y los compañeros, en el nivel de gobierno que sea, tienen que ser congruentes con los postulados y principios. Oiga, ahora entiendo por qué lo postularon, pues ocupaban a alguien con oficio, que le entienda, pero sobre todo que dé la cara, porque Morena necesita dar la cara, tiene la responsabilidad de gobernar este país, gobernar este estado, gobernar los municipios, tener el Congreso. Creo que es importante dar la cara ante esto. Ahora, con principios y valores, pero con eficiencia. Qué importante esto, porque usted tiene una tareota encima con este tema de la vocería, pero con las reglas que se establecieron en el Consejo Nacional, de que fuesen muy cuidadosos los aspirantes, y hemos visto este fin de semana un desfile, pero una pachanga de todo el mundo promocionándose que quieren ser candidatos. Y planteamientos que fue votado a nivel nacional del partido, que es congruente con los principios y valores de este movimiento, con la ética política que debe prevalecer, porque hay que predicar con el ejemplo. ¿Y qué onda con la Julieta Ramírez entonces? Todos las y los compañeros tienen que ajustarse a los lineamientos. ¿Qué onda con Jesús García Castro, el de la... Oiga, le digo esto porque me parece muy burdo. Y usted y yo, nada más déjeme cerrar, usted y yo que le entendemos a la jiribilla, porque digo que el noticiero es para gente pensante. Lo siento por los demás, pero digo esto. No es para todos. Yo digo esto. Un noticiero democrático. Sí, eso sí, pero para gente pensante, democrática. Oiga, pero es para vacilar, para provocar a la gente, pues no, que participe. Pero voy a esto. El del SAT, ahora un programa del SAT en tu colonia. O sea, dice uno, oye, espérate, acaba de decir el decálogo del Consejo Nacional de Morena, Julieta repartiendo despensas aquí en Tijuana el fin de semana. O sea, digo, entonces, esto que está hablando usted de aplicar los principios de la ética y todo, y que va para todos, pues digo, Lo dijo la gobernadora María del Pilar, la entrevista, y comenta la compañera gobernadora respecto al tema, dice que hay algunos usando recursos. Nadie debe de usar recursos, está prohibido por ley y no lo permitimos tampoco en nuestro gobierno. Y si existe alguna situación, que sea denunciada y que se den los mecanismos. A diferencia de antes, hoy no se va a ocultar nada. ¿Sí vio usted que Julieta Ramírez andaba repartiendo despensas? No, o sea, te lo juro, yo en lo personal no es que es preocupante esto. Además, digo, porque es una muchacha talentosa que no requiere hacer esas cosas, que tiene capacidad. En realidad, ¿por qué hacen eso? Con tanta apertura que existe, con la conciencia social exigente que se da, la postura crítica de la sociedad, que además hay que aplaudir, y que hoy cualquier acción que se salga de la parte de la legalidad va a ser mencionada, va a ser exhibida y va a ser incluso presentada ante una instancia legal. Entonces, ¿qué pensamos que es importante? Primero, pues que todos las y los compañeros de este gran movimiento deben de aplicar y respetar los estatutos, los lineamientos y, por supuesto, la ley, ¿sí?
Y si hay una circunstancia que se salga de esta situación, pues va a ser observada, ¿sí? Y ¿sancionada también? Por supuesto, Sí. hay espacios e instancias para ello, tanto partidarios como instituciones legales. Entonces, me parece que la gran ventaja que hay hoy es que primero no actuar con situaciones que no deben de ser y comportarse con ética política. Y segundo, pues que hay instancias para que quien acredite y con los elementos que se tienen, que hoy hay muchísimas maneras de acreditar algún hecho, ¿sí? Pues se abran los procesos y dice la presidenta, quien tenga que denuncie. Lo que no podemos hacer es generar debates en el aire sobre supuestos o sobre conductas que damos por hecho, sino a través de las pruebas contundentes y llamamos a que se presenten. Lo ha hecho la presidenta, lo ha hecho la gobernadora y por supuesto el partido está en una situación de culminar y llamar a sus militantes, a las y los militantes que se mantengan dentro del marco. Esto es discusión permanente y por supuesto que así no solo debe de ser, así va a ser. Ahora, a mí en lo personal me gusta esto porque le pone sabor a la sucesión y creo que, debiera ser un poco más relajado esto, que tengan oportunidad los actores, los aspirantes a eso, pero bueno, yo respeto lo que decían los partidos internamente, lo que dice la ley electoral también, y le digo, cada vez comprendo mejor por qué está Catalino Zavala en esta posición, porque también la va a tener que hacer de abogado del diablo, ¿no? O sea, decir, tiene que salir a dar la cara por el movimiento. Bueno, por supuesto. Porque nadie lo está haciendo, ¿no? Porque, es decir, yo hago estos señalamientos, este es un hay gran evidencia. movimiento que tiene un gran avance y que además representa lo mejor en la política en este país, porque es producto de un gran movimiento y de una extraordinaria participación popular. Eso te genera responsabilidad. Y por supuesto que tanto quienes pretendan aspirar a un puesto público de elección, que para eso hay que establecer todos estos mecanismos en base a la ley, que ya lo hizo el partido, y hay que esperar, el partido va a emitir la convocatoria, aún no está emitida la convocatoria. Tampoco está impedido que las y los compañeros realicen las actividades que desean realizar, ¿sí? Lo que está prohibido es hacer uso de recursos públicos, ¿sí? Que pueden hacer sus asambleas, pueden informar, pueden ir al territorio, claro. por supuesto, es más, es su obligación hacerlo y su responsabilidad, ¿sí? Y por supuesto que una vez que Morena emita la convocatoria para este proceso del 27, que aún no lo emite, ¿sí? El Consejo Nacional mandató a la Comisión Nacional de Elecciones para que presentara el proyecto al Comité Ejecutivo Nacional. Están en ese proceso para generar posteriormente su publicación y las y los aspirantes generen en tiempo y forma su registro. Y hay un calendario ya electoral, ¿sí? Y por supuesto... El interno que ya definieron, es correcto, ¿no? Es la parte interna del movimiento y del partido, y esas fechas aún no se llegan. El 22 de junio, que es la primera, ¿no? Pero, por ejemplo, el decálogo que plantearon ya aplica. Sí, por supuesto. Esto los porque principios, yo veía aquí los que decía... valores y la ética de Morena y los estatutos, esos son permanentes. Porque decía, las reglas, las personas que quieran participar no podrán promover su imagen a través de anuncios espectaculares bajo cualquier modalidad, no incurrir en actos anticipados de campaña o violentar leyes electorales, utilizar recursos públicos de cualquier naturaleza, entregar despensas, artículos electrodomésticos o cualquier otra dádiva, realizar actos o eventos dispensiosos o desplegar campañas de comunicación, etcétera, etcétera. Todo esto fue del Consejo Nacional. Es del Consejo Nacional. Esto ya aplica. Sí, por ya está en vigor. Por supuesto. Ok. Ahora, qué interesante esto, porque si se fija, maestro Zavala, no le he hablado de la oposición, porque para mí no existe. O sea, aquí Morena, ustedes por eso están centrados todo el análisis en Morena, pues tienen una gran responsabilidad. Yo veo complicado, aunque digan mis amigos de la oposición que el 2027, yo creo que Morena tiene un saldo a favor, tiene presupuesto a favor para el 2027, no tengo discusión. Ahora, ¿cómo sortear?
perfiles como Julieta Ramírez, Armando Ayala, Ismael Burgueño, Fernando Castro Trenti, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, no sé quién se me pasa para no dejar sentido a nadie, esta señora Evangelina Moreno. ¿Cómo sortear con estos perfiles de Morena que pudiéramos decir así, que la caballada no está flaca en Morena? ¿Cómo hacerle? Deja de decirte, primero, de acuerdo a los estatutos, a los lineamientos, que todos hay que ajustarse a ellos, en Morena todas y todos se pueden participar y registrar. ¿Sí? No está limitado a tal o cual compañera o compañero, es abierto. Lo que sí estableció es que si hay más de 6, se harán procesos de consulta para concluir en los 6, las y los habrá una primera encuesta para definir al top 6. Ok. Sí, esa es una parte. Pero no hay, yo no diría un nombre u otro, quien sea. Yo digo esto es porque son los que han manifestado, pues, ¿no? Quienes no han negado que les late la intención, ¿no? Y me parece muy válido, además. Totalmente, ¿no? Legítimo, válido, democrático, y qué bueno que se da. Y se da porque este es el partido que está en el poder, ¿sí? Ahora bien, la crítica es que lo hacemos, ¿no? De la oposición. Pues, la oposición no lo hace porque o no quiere o no puede, o porque no ha generado nunca procesos donde participe en la decisión de sus propuestas los ciudadanos, el pueblo. Siempre son decisiones populares. Pues es que a lo mejor ni perfiles tiene, pues. Bueno, al margen de esa circunstancia, tampoco representan al pueblo. O sea, de plano. Pues, no. Oiga, maestro, a ver, me vino algo a la mente, ¿no? A lo mejor se enoja conmigo, pero me vino algo a la mente ahorita que hice esto y que estamos hablando de la oposición. Bueno, es un decir, pues, es un decir. Conozco su sensatez y su ecuanimidad y su madurez, y si por algo no tiene tantos años aquí esta expertise. Pero hablamos del papel de la oposición, este cuestionamiento, señalamiento, pero cuando llegan a Morena, ¿por qué se santifican? ¿No? Y le hablo específicamente de casos muy sonados como el de Carlos Torres, por ejemplo, y otros actores políticos que llegan a Morena y esta opinión que se externa desaparece en cuanto a esos personajes, porque llegan redimidos como si hubieran entrado o los hubiera levantado la patrulla espiritual política y sanaron su corazón y su alma políticamente hablando. ¿Qué pasa? Sí, ya sé, pues yo por eso le puse el chascarrillo ahí. Este es un movimiento democrático que no cierra sus puertas a nadie, pero a quien se suma a este gran movimiento lo tendrá que hacer con la ética, los principios y los valores de este movimiento. Tan es así que son parte de todo este proceso de discusión que a nivel nacional se estableció ya la comisión para definir en casos de afiliaciones que fuesen cuestionadas, hacer su propia revisión antes de su ingreso al partido. Entonces, el partido está cuidando esa parte, por supuesto, y sí es un partido que viene de los fundadores de este movimiento. Es más, yo no digo que viene del 15 o del 13 o del 12, esto se generó en el Frente Democrático Nacional, ahí inició, y llevó más de 30 años y concluyó en una extraordinaria definición que es Morena, ¿sí? Y bueno, este es un movimiento de masas, es el movimiento político más grande de Latinoamérica y creo que el segundo del mundo, si no es que el primero. Y en este proceso, por supuesto, que representar la gran diversidad, pluralidad de ideas, no es un pensamiento único, ¿sí? Y que esto es importante. Y que todos los que los que estén dispuestos a sumarse a este gran movimiento por la democracia, por estos principios, con esta ética, por supuesto que tienen un lugar aquí. Quien se salga de esta parte no tiene un lugar en este movimiento, ¿sí? Pero ese es un mandato del pueblo, ni siquiera es un tema de la dirigencia, es que así lo planteó la fundación de este gran movimiento. Entonces, no impedimos que alguien ingrese, ¿sí? Pero tendrá que dirigirse y comportarse de la manera que establecen los principios y valores de este movimiento. Y también está, ya te digo, se formó esta comisión nacional donde cualquier militante, simpatizante puede plantear
alguna observación y se va a revisar. Lo que no hacemos es a priori descalificar. Oiga, interesante esto de a priori descalificar. Luego entonces no se da por descartado una alianza el 2027 con el Verde y con el PT, porque muchos correligionarios suyos ya los andaban quemando con leña verde. A ver, a nivel nacional hay un acuerdo por la alianza. ¿Sí? En los estados va a haber la discusión natural, ¿sí? Donde quién plantea que sí, quién plantea que no, y tomar un gran acuerdo nacional. Se está buscando que se llegue al 27 con una gran alianza con estos. Okay. Y ya se firmó a nivel nacional incluso. Eso no implica que Morena no señale ni plantee las propuestas de avanzada como eliminar los privilegios, ¿sí? De los partidos políticos. No, claro. Eso, si alianza o no alianza, eso se mantiene. Eso no está en discusión, pues, ¿no? No es negociable, vale. No es negociable. Dice la presidenta, sí. Eso no es negociable. Pero tampoco impide, ¿sí? El poder buscar llegar a puntos de encuentro con estos aliados. Por supuesto, se hizo en el 18, ¿no? Se ha podido transitar en muchas acciones, ¿sí? En estos puntos, Morena va a mantener su propuesta de eliminar los privilegios, ¿no? Y como hoy en el Plan B, los topes a los salarios que tiene que ver con funcionarios electorales, ¿no? De todos los soples y los instituto electoral, ¿sí? Y también en los gastos, por supuesto. Y a ver, que decida el pueblo, dice Morena, ¿no? Entonces acordemos un mecanismo para que sea el pueblo quien diga si sí o no. Ni siquiera es que es porque lo plantee Morena, ¿sí? Y entonces buscar ese acuerdo con los demás. Esta lucha no es negociable, se mantiene. No impide, por supuesto, la construcción de acuerdos de alianza, particulares, coyunturales. Hoy se está planteando los aliados que no apoyaron, y no todos, porque unos sí apoyaron de sus propios partidos, también traen su debate. Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí. Y al final todos nos sujetamos al escrutinio y a la opinión del pueblo. Y ahí el pueblo decide. Bueno, pues está muy interesante. De verdad es que le hacía falta a Morena esto, o sea, entablar este diálogo, saber una opinión, porque sabemos que representa los intereses de Morena. Algunos dicen que no, es que representa a Catalino Zavala ahí en el Consejo los intereses de uno de los grupos, ¿no? Pero así es el ejercicio de la política, pues estamos sujetos a eso. Finalmente, a ver, no hay grupos. No hay grupos. No. Hay intenciones, hay inquietudes, aspiraciones legítimas y en un ambiente y en un partido democrático, por supuesto que hay que dar los debates, ¿no? Pero decir que corrientes, que grupos, no, todos somos el mismo grupo. ¿Sí? Oiga, interesante. A ver, como en una familia. Sí, las desavenencias naturales, ¿no? Hasta en partidos diferentes anda en la familia. Oiga, finalmente... no, pero aquí todos somos del mismo. Le digo, qué vago es usted. Oiga, finalmente, de todos estos actores que aspiran a la candidatura a la gubernatura, ¿no habría resistencia si el candidato a la gubernatura que elija la encuesta, vaya, es el mecanismo que han planteado, pudiera ser un personaje que no fue parido en el movimiento, por ejemplo? O sea, de todos los actores que andan, que haya llegado de fuera, por ejemplo, y encabece eso, un Jorge Ramos que viene de fuera, un Fernando Castro Trenti, ¿no tendría problemas ni resistencias el movimiento a eso? Este es un proceso que es para Morena. Y los lineamientos y la convocatoria que está por aprobarse del Consejo Nacional y Comité Ejecutivo es para las y los miembros de Morena. Es decir, no aplica para Jorge Ramos. En este caso, ¿no? Y Castro Trenti sí, ¿no? Sí, sí es morenista, ¿no? Sí. Si Ramos se afilia, estuviera dentro del movimiento, pero él es del Verde. Ok, entonces me refiero, ¿no? Supongamos, sacamos de la ecuación a Jorge Ramos. No adelantemos ningún juicio. Te quiero decir porque no es quitar o poner. En este caso, el proceso que está en estos momentos, sin quitar o poner nombres o personajes, es para Morena.
Usted no, pero yo sí, o sea, como medio, pues no, me parece muy respetable lo que usted plantea, pero digo, yo sí le pongo nombre y todo porque están en la conversación pública, pues, ¿no? Está ahí una propuesta que el Verde está planteando como en la elección presidencial, que de los aliados se plantee, pero está ahorita en discusión todo, y por supuesto que tienen el derecho a proponerlo. Ok. ¿Sí? Y si Fernando Castrotrenti fuese el candidato, es que se me vino a la mente ahorita con lo que estamos hablando, ¿qué pasaría con los morenistas puros, los de cepa, ¿no? Porque sí tienen como, algunos correligionarios suyos sí tienen como resquemor de algunos actores, pues, ¿no? Muy respetable, como en todos lados. Es válido, por supuesto que es válido, y qué bueno que los tengan. Malo sería no tener nada de opinión, ¿no? Pero este proceso, sin ponerle, tú sí puedes decir los nombres, yo no es que no pueda, simplemente es porque son aspirantes. Sí. Y todos, como lo dije, en Morena, todos los de Morena pueden tener esta aspiración. Mira, tengo una llamada de mi esposa. Conteste, maestro, el alto mando, no se mete en problemas. Estamos dialogando con el maestro Catalino Zavala. En este momento está atendiendo una llamada del alto mando, Sí. Amor, no me vayas a matar, porque no me hagas esto. Oiga, no. Lo felicito por eso, lo felicito. Así debe ser. Así debe ser. O sea, para que vean, los morenistas tienen a alguien bien comprometido ahí, no le falla al alto mando. Que le encargaron tortillas. Ir por unas cosas. Sí, y lo había visto el mensaje. Oye, estoy esperando para desayunar, Catalino. Le dijeron, ya dile a Horacio que te deje. Es que yo le dije que a las 9 iba a estar ahí. Híjola, oiga, se nos va el tiempo. No voy a abusar de su tiempo, pero que me dé oportunidad de seguir charlando porque, con mucho gusto. Porque usted tiene esta apertura, pues, ¿no? De la reflexión, del análisis, del debate, y en donde en una sociedad que habla de este privilegio de ser incluyentes, pues yo creo que hay que escuchar todas las reflexiones, no va a pasar nada, ¿no? Va a pasar nada. Un debate no gana una elección propiamente, ni un debate cambia el pensamiento de la base social. Pero además decirte que Morena es el único partido que sus propuestas los resuelve consultando al pueblo. Ningún otro partido hace eso. Los otros lo deciden. Y por eso los nombres que diste no se pueden plantear como tales en supuestos, porque puede haber muchos supuestos. No, el proceso como tal en Morena es que a partir se pueden registrar cuando salga la convocatoria, que eso va a ocurrir en breve, y no son los candidatos, son los coordinadores del movimiento. Sí, claro, sí, técnicamente, exactamente. No, técnica y legalmente, porque aún no hay un proceso. Sí. Son aspirantes a ser coordinadores, ¿no? De la defensa de la Cuarta Transformación. Así es, estatales, municipales o distrital. Y sus tareas y funciones van a ser partidarias. Sí. Territoriales, organización, construcción territorial del propio partido. Oiga, pero se fija la percepción que tenemos la gente. Porque también está inmerso. Los vemos candidatos, los vemos aspirantes, los vemos, y no me parece malo, pues. No, y usted, esa es su chamba, justamente ponerlo en el contexto, ¿no? O sea, decir, está bien, Horacio, te me aceleras, dices que aspiran y estos son. Pero, güey, aquí está, mira, esto dice el reglamento y por esto van. Entonces, yo volvería a invitar a maestro Catalino Zavala, una vez que estén los aspirantes para esas coordinaciones, prometo, no le juro, que ya no les voy a decir candidatos, aspirantes o precandidatos, pero ya en ese esquema de que se lance la convocatoria, entonces ya usted podrá decir, Horacio, Chucho, Jacinto, José, Pedro, Juan, se han registrado, ¿no? Por no decir Julieta Evangelina Castrotrenti, Ismael Burgueño y compañía, Armando Ayala, Jesús Alejandro Luis Ríos. Maestro, es un agasajo platicar con usted, le agradezco infinitamente, de verdad, espero seguir contando con la oportunidad de charlar y dialogar y darle visibilidad a esta vocería que trae Morena. Con mucho gusto. Le deseo mucho éxito. Gracias. Es usted muy amable. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito para que nos encontremos mañana en punto de las 8 de la mañana. Mañana a mediodía, no se pierda en punto de las 12, no se pierda Polémicos y Polémicas. Estará presente aquí en el estudio Alberto Capella Ibarra. No se lo pierda, conducido por nuestra directora general, la señora Dora Elena Cortés Juárez. De verdad. Y el que quiera participar por este excelente libro que se llama Complot, escrito por nuestra directora general,
de verdad, tómele un screenshot a 3 notas de AFN, busca el portal afntijuana.info, mándemela por cualquier vía y medio. Quiero saber que entraron al portal a hurgar, pues, y me manda inbox, me manda mensaje público, el teléfono que ya apareció en pantalla. Tengo 20 disponibles para usted y le digo a dónde va a pasar a recogerlos, y a lo mejor de refilón lo entrevisto aquí de pasada, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, mis muy queridos seguidores. Quiero decirles también, como siempre, que si usted maneja, lo haga con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.